buenas, amados hermanos y hermanas en el Señor. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente en este domingo 21 de febrero del año 2021. Es el primer domingo de Cuaresma de este año en el calendario cristiano. El miércoles pasado es el primer día de Cuaresma y en 40 días entonces se celebra la Pascua. Es un tiempo que el calendario cristiano también lo considera como un tiempo de preparación para la manifestación del Señor en su clímax del proceso de redención. Con su muerte, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, consumar la redención y la salvación de la humanidad. Entonces, otro tiempo precioso para empezar. Les doy la bienvenida a todos y les animo para que nos unamos en honrar el nombre de nuestro Dios y damos gracias por el tiempo que nos ha estado dando, por lo menos podernos conectar de la manera como hemos estado conectados. En el día de hoy quiero mencionar los cumpleañeros. Wendy García, la sobrina de Cornelio, cumplió años el 17 y Meili Ramírez cumplió años el 18 de febrero. Les felicitamos y vamos a orar por estas hermanas que están cumpliendo años y les vamos a cantar el canto de cumpleaños. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias por el don precioso de la vida, Señor, y quiero darte gracias por la vida de Wendy, que de alguna manera te conoce, Señor, y donde quiera que esté, hago y pido, Señor, una bendición que sea extensiva a ella y a su hijo y familia, Señor. También rogamos, oh Dios, por la vida de Meili, esta jovencita que te conoce, Señor, y que participa con nosotros. Yo te ruego que tú le continúes colmando de gracia, Señor, para contigo, para con las personas, le ayudes en sus metas y propósitos que tiene, Señor, en vida en estos momentos, y que sea para la honra y la gloria de tu santo nombre, que tu bendición le acompañe a ella y a toda su familia extendida. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cantémosles el canto de cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. También hay motivos de oración en este tiempo, por enfermos, por consolación, por protección. De manera especial seguimos rogando por el hermano Jorge López, que continúa en el hospital, pero esperamos de que siga recuperándose. También pedimos por la hermana de Clara, que está afectada también, parece, por el COVID, y su mamá, para que se acabe de recuperar completamente. Seguimos orando también por consuelo para Alonso y César Ramírez y la familia por la pérdida de su señora madre, pero también oramos por la sobrina de ellos. Seguimos orando por consolación para la familia Echavarría y la familia Gómez, Laura,
Duilia y Luz Doli. Y obviamente también seguimos orando por nuestra querida Eunice y Flor Leiva, y los enfermos que tenemos en medio de nosotros. Espero que no se me escape ninguno. De todas maneras, vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia para darte gracias por la bendición de vida que tú nos das, Señor, porque cada situación, sabemos, Señor, que es parte de esta existencia, pero, Señor, acudimos a ti para que tú respondas, Señor, de manera favorable a nosotros, Señor, si es tu voluntad. Restaures totalmente a Jorge, también a la mamá de Clara, a su hermana, la sobrina de Alonso. Rogamos por ellos, Señor, para que tú les consueles y les ayudes en este tiempo tan tremendo de pérdida. De la misma manera para Laura, Duilia y Luz Doli, Señor, y el resto de la familia. Tú traigas el consuelo de tu Espíritu siempre. Y, Señor, que podamos de alguna manera continuar en nuestra experiencia cotidiana, sabiendo de que tu presencia, tu manifestación es real y que podemos confiar en ti, Señor. Oramos por la salud de Flor Leiva, Eunice García, Señor, y por cualquier hermano o hermana cercano a nosotros que esté siendo afectado por salud. De la misma manera oramos y rogamos, Señor, por la provisión que puedas hacer, material, física, espiritual, anímica, a tantos alrededor nuestro. Especialmente, Señor, rogamos por aquellos que han sido afectados por los desastres naturales, especialmente las oleadas de frío que han azotado las regiones del sur de este país, a Texas y toda esta región, Señor. Hermanos creyentes, iglesias que han sido afectadas por las tormentas, por las situaciones de falta de electricidad, de agua y toda esta situación, Señor. Provee bendición, Señor, provee las necesidades por las necesidades que tengan, y, Señor, te rogamos tu protección y tu cuidado para todos y cada uno de nosotros. Gracias por aquellos, Señor, que están dispuestos a colaborar y ayudar en las cosas que tienen que ver con el servicio, la adoración, con el mantenimiento, Señor, de tu casa. Gracias por todos ellos, Señor. Trae bendición para cada uno. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero aprovechar también para dar gracias al hermano Cornelio, que ha estado pendiente de la nieve del frente de la iglesia y del parqueadero. También sé que el hermano Colombino nos ayuda pasando por acá también y paliando, y el hermano Guillermo Serna también colaborando de alguna manera. El hermano Jorge también lo estaba haciendo, pero desafortunadamente se ha enfermado, y rogamos por su salud. Pero gracias a los hermanos. Recuerden que en estos tiempos de extremo frío, aunque el edificio no esté siendo ocupado para los servicios regulares, de todas maneras hay que mantenerlo, hay que mantener la calefacción por lo menos a un mínimo, para que no se revienten las tuberías, el agua corriendo un poco, y esa es la manera como prevenimos daños mayores. Pero obviamente todo eso cuesta también. Entonces no se olviden de esa parte que es importante en el ministerio de la iglesia y la responsabilidad que tenemos como miembros de iglesia. Entonces no lo olviden. El llamamiento a la adoración para el día de hoy dice: alabad a Dios, creador de todas las cosas. Nosotros cantamos la alabanza de Dios en este día. Alabad a Cristo, Redentor de todas las criaturas. Nosotros cantamos como los siervos de Cristo en este día.
Alabad al Espíritu Santo, quien sopla aliento a toda creación. Nosotros cantamos la presencia y poder del Espíritu Santo en todo lo que vive. Aleluya. Aleluya. Amén. Quería decirles también de que es probable que el miércoles ya hemos terminado el estudio de Daniel, lo hemos hecho en grabación diferida en YouTube, pero de pronto queremos hacer un ensayo este miércoles a las 7:30 más o menos, a ver si nos podemos reunir en vivo, tener unos momentos de plática, de charla, como congregación, como iglesia, tener obviamente la devocional, pero la oportunidad de reunirnos va a ser a través de Zoom. Vamos a tratar de ver a algunos hermanos que ya saben un poco más de lidiar con este asunto. Las damas lo están haciendo. Hay un grupo de damas que están conectadas y se han reunido para orar por el hermano Jorge y también el día sábado tienen su reunión de estudio. Entonces quiero probar este miércoles a ver cómo funciona para la congregación. De todas maneras el servicio va a quedar grabado y lo podemos poner en YouTube, pero lo vamos a tratar de hacer en Zoom, en vivo. Entonces recuerden, vamos a tratar de hacerlo y inténtelo. Yo trataré de dar las instrucciones. Si usted no sabe, hábleme y ensayamos antes a ver cómo funciona, para que no se pierda esta oportunidad de encontrarnos. La reunión con las damas ha sido muy interesante. El grupo de apoyo que se creó alrededor del tiempo de enfermedad para Olga Chavarría fue y es de mucha bendición, y fue a través de Zoom. Vamos a tratar de probar ese medio, y si de pronto los miércoles podemos reunirnos en vivo y a través de Zoom, ¿ok? Entonces, vamos a prepararnos para la alabanza en el día de hoy. Gracias, como siempre, a los hermanos y hermanas que nos colaboran en este aspecto. Vamos a cantar el himno Victoria en Cristo, el número 434. Al Calvario decidió venir.
imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Cantemos el himno 461, los que con lágrimas. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Sus lágrimas segaron, hermosas plantas crecerán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Trayendo al hombro sus gavillas, en las gargantas una canción. No se perdieron las semillas, dieron frutos de bendición. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. La primera lección de la Escritura en el día de hoy, en este primer domingo de Cuaresma, viene de Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 15. Marcos 1, versículos del 9 al 15. Y dice: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a escuchar otro par de alabanzas. Cantemos el himno Anhelo trabajar por el Señor, el número 472. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también
Cantemos el himno A solas al huerto yo voy, el número 485. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, la segura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce la voz del Señor, que las aves guardan silencio. Tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Jesús. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto. Más me honra ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Amén. Dice así la segunda lección de la Escritura para el día de hoy, mis estimados hermanos y hermanas. Está en el Salmo 66, versículos del 8 al 20. Y dice el salmista: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Porque tú, Dios, nos probaste. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Entré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y que habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, te inmolaré carneros, te ofreceré en sacrificio toros y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi vida. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El Señor añada bendición a la lectura de su preciosa palabra. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, mis hermanos, sencillamente se titula Factores de acercamiento a Dios. Factores de acercamiento a Dios. Y cuenta la historia que el famoso músico, compositor, especialmente organista, porque escribió mucha música para órgano, Mendelssohn, el famoso Mendelssohn, en alguna oportunidad que visitó la ciudad de Friburgo en Alemania, le fue negado el que tocara el órgano allí en esta catedral. Esta catedral tenía un órgano muy famoso porque había sido construido casi como
un siglo antes por otro famoso fabricante de órganos, un hombre de apellido Silverman. Y este es un órgano que aún se conserva, todavía está allí en esta ciudad y aún se usa, un órgano de 3 teclados y sonido maravilloso. Y Mendelssohn fue a esta ciudad y llegó a la catedral como cualquier paisano, sin ninguna escolta, sin nadie que lo estuviera presentando ni nada como eso. Y el organista de esa catedral estaba tocando. A Mendelssohn le encantó el sonido del órgano y le pidió al organista que si lo dejaba tocar. El organista, que no conocía quién era este hombre y como bien celoso de su instrumento, le dijo que no era para el servicio del público, sino para la iglesia, y lo tocaba solamente el que estuviera a cargo del órgano, de la música en la iglesia. Al final Mendelssohn lo convenció de que lo dejara tocar, que él sabía tocar y todo eso, y bueno, al fin accedió y lo dejó tocar, y de pronto este hombre estaba impresionado de cómo Mendelssohn tocaba, obviamente sin saber quién era Mendelssohn. Y después de escuchar un rato y de deleitarse en la música de este hombre, le preguntó a alguien que estaba allí que si sabía quién era él, y él le dijo: este es el famoso Mendelssohn. Y obviamente el organista estuvo tan avergonzado y fue tremendo saber de que cómo pude yo, decía él, rechazar que Mendelssohn lo dejara tocar su instrumento, el órgano. Y me hacía pensar esto, en que muchas veces estamos nosotros tan ocupados, tan posesionados en nuestras cosas, en arreglar las insuficiencias que hay en la vida diaria nuestra, que nos olvidamos y más bien rechazamos y nos negamos a que aquel maestro de la vida tome control de lo nuestro. No le damos la oportunidad de tocar en nuestro instrumento a Dios, en el instrumento de nuestra vida. Y a veces lo hacemos desconociendo quién es el que quiere tomar parte en nuestra vida, sacar melodías de nuestra vida, mostrar su talento en nuestra vida y su capacidad, pero nosotros no lo dejamos. Y ese es Dios. Algunos lo hacen sabiendo de que es Dios, otros lo hacen sabiendo de que no es Dios y niegan de que Dios participe en su vida. Una de las características que se le ha dado siempre al rey David es decir de que este era un hombre conforme al corazón de Dios. Asimismo lo dice la Escritura, este era un hombre conforme al corazón de Dios, que sentía la cercanía de Dios, vivía la cercanía de Dios, y aunque era un hombre con debilidades y con defectos, era alguien que vivía y transpiraba esa cercanía de Dios en su vida. Y así lo expresaba en sus cantos y en sus salmos. Y es por eso que en el día de hoy, mis amados, quiero de que nos enfoquemos en este precioso Salmo 66, estos versículos que tenemos para la reflexión en el día de hoy, y miremos en ese canto de David algunas ideas que nos muestren cómo él lograba esa cercanía con Dios. Y he hecho una lista aquí como de unos 6 factores que nos ayudan a acercarnos a Dios. Y no es que nosotros necesitamos acercarnos a Dios, porque Dios es cercano a nosotros, ¿sí?
Él está listo para que lo encontremos. Isaías mismo decía en el versículo 6 del capítulo 55, Dios le daba mensajes a Isaías y le decía: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sí. La cercanía de Dios en nuestra vida en gran medida depende de nosotros, porque Él está allí cerca, pero la percepción de Dios trabajando en nuestra vida depende de que nosotros digamos sí o no. ¿Lo dejo tocar, Señor, o no lo dejo tocar? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras que está cercano. Él está cercano. Entonces el problema no es de que nosotros tenemos que esforzarnos por llegar a Dios, pero necesitamos abrir ciertas puertas para que Dios actúe en nuestras vidas, para decirle el sí al Señor. Yo creo que miremos a través de este salmo y nos compenetremos un poco en el pensamiento del rey David para mirar estos elementos de acercamiento a Dios. Y uno de los factores que podemos ver, si miramos el versículo 8 y 9, uno de los primeros factores es el de darle alabanza y acción de gracias a Dios. Cuando estamos ocupados en darle la gloria y la honra a Dios, en alabar a Dios, en glorificar a Dios a través de diferentes maneras, esa presencia de Dios en nuestras vidas es manifiesta. El Señor decía: yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Y el rey David está invitando allí a los pueblos a bendecir al Señor, a oír la voz de alabanza. El versículo 8, el versículo 9, Él es el quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Démosle gracias a Dios, alabemos a Dios, démosle gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que le demos gracias y que en esa gratitud le alabemos, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, nos dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esa alabanza es en espíritu, es en un corazón pleno de sinceridad para Dios. Y Dios va a estar allí, en la presencia de aquellos verdaderos adoradores que adoran al Señor. Y en la presencia de aquellos que dan gracias a Dios en toda circunstancia. Porque esa es la voluntad de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y no es una experiencia fácil, nunca lo va a ser. Dar gracias, especialmente en tiempos de tribulación, en tiempos de dificultad, nunca va a ser fácil. Pero en obediencia a Dios, cuando damos pasos de fe y en este tiempo difícil, yo le digo al Señor: gracias, Señor, por esta experiencia tan tremenda que estoy viviendo. El Señor nos da confort, el Señor nos da consuelo, el Señor está cerca a nosotros. A través de la alabanza y a través de la gratitud, vemos y sentimos esa cercanía de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo alabar a Dios y cómo darle gracias? Tome tiempo con Dios. Fórmese en la disciplina de la devocional personal, diaria, la devocional familiar. Tome el tiempo para ir a la iglesia, para cantar al Señor, para leer, para orar. Cada parte del servicio mismo en la iglesia es un acto de adoración. Cuando cantamos, cuando damos la ofrenda, cuando leemos la Escritura, cuando oímos la palabra, todas esas son acciones de alabanza y respuesta en gratitud
en gratitud a Dios. Así de que el primer elemento de acercamiento a Dios, de que sintamos y vivamos ese Dios cerca de nuestra vida, es que nosotros estemos dispuestos en nuestra vida a alabarle y glorificarle en toda circunstancia, a darle gracias en todo momento. Allí tiene que estar Dios. Y esta es una experiencia de la cual podemos dar testimonio. Miles y miles de cristianos. Cuando buscamos al Señor, Él está allí, cercano. Vivimos y sentimos su presencia. Y eso le da sentido a nuestras vidas. Sí. El que se llame cristiano y de vez en cuando se acuerde de ir a la iglesia, el que se dice que es cristiano y de vez en cuando se acuerde de orar o de leer la palabra, va a haber esa falta, ese vacío allí en su vida, que se traduce en términos de falta de gozo, falta de paz, de resentimiento, de amargura, falta de amor por las personas. No, es la vida abundante que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero para acercarnos y sentir cercano al Señor, tenemos que empezar alabando y dando gracias a Dios. Así nos lo muestra David en el Salmo 66, versículos 8 y 9. Pero también allí nos deja traslucir el salmista, en el Salmo 66, nos da a traslucir otro elemento muy importante de acercamiento a Dios. Dice el versículo 10, porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata, nos metiste en red. Segundo factor de acercamiento a Dios es soportar las pruebas. Reconocer que en nuestra experiencia humana el sufrimiento es integral a nuestra experiencia de existencia. Y esas situaciones difíciles son pruebas que vienen a nuestra vida y que quieren aplastarnos y que quieren destruirnos y que quieren crear espíritus negativos en nuestras vidas. Pero cuando tenemos la capacidad de ver de que Dios tiene el control, estas experiencias negativas que la vida nos depara, las vamos a poder resistir, ¿sí? Soportando la prueba. Dice Santiago 1:12, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Extraño, ¿no es cierto? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de fe produce paciencia. Así de que necesitamos aceptar y entender ese hecho de la existencia humana. Hay pruebas, hay dificultades. El pueblo de Israel vivió pruebas difíciles, muchas veces por su culpa, otras veces sin culpa. Y eso lo sabemos. Si miramos la historia de Job, sabemos de que él sufrió sin culpa. Pero en la experiencia humana, en la existencia humana, vivimos tiempos difíciles, ¿sí? Deténgase un momento a mirar las noticias. ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuántos cristianos creyentes están sufriendo por diferentes razones en estos momentos? Tenemos la pandemia en todo el mundo. Tenemos las situaciones en diferentes partes del mundo de opresión, de injusticia. Tenemos situaciones tremendas de desastres naturales. Y hay muchos cristianos que les toca experimentar eso y lo experimentamos también nosotros. Pero la fe produce esa paciencia para saber de que nosotros, como dice la palabra del Señor, no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Porque así como el Señor pone la prueba, aceptando de que es Él, también pone la salida.
Y esa es la promesa que nos hace la palabra del Señor. Entonces, segundo, soportando la prueba. Eso nos acerca al Señor. ¿Sí? David lo describe de una manera tremenda. Nos metiste en red, nos pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Un término un poco extraño allí, que para algunos simplemente se traduce como la costumbre que había en esa época de que el vencedor de una batalla le ponía el pie en el cuello al vencido. Pero describe esa prueba. Pero si miramos más adelante, yo veo otro elemento de acercamiento a Dios. Del versículo 13 al 15, ustedes pueden ver que David cambia el tono, y entonces ahora habla aquí, ya no de alabanza y de acción de gracias, ya no de resistir la prueba, pero aquí está hablando de pagar los votos a Dios. Pagar los votos a Dios. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, le estamos entregando todo, y eso es lo que tenemos que reconocer. Y lo que le prometemos al Señor, tenemos que cumplirlo. Yo te pagaré, entraré en tu casa con holocaustos, ¿sí? Voy a ir en medio de la congregación de los santos y traigo ofrenda para el Señor. Te pagaré mis votos, los votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Y cuidado, cuidado con lo que dice cuando vienen los tiempos de prueba, porque algunos le hacen promesas a Dios. Es mejor que cumpla esas promesas. Nunca se me olvida de una promesa que hizo alguien hace muchísimos años. Se le antojó de aquí, del área de Chicago y de esta congregación. Ya no está con nosotros, pero obviamente se fue de la iglesia, no es que haya fallecido, no. Pero recuerdo y supe de esa persona que se fue a un paseo allá a las cataratas del Niágara, y resulta que allá lo agarró inmigración, no tenía documentos, y la promesa que este hombre hizo fue que si el Señor lo libraba de inmigración en esos momentos, él iba a ser muy fiel con los diezmos. Y supe de que fue muy fiel con los diezmos por un buen tiempo, pero después parece que se le olvidó. ¿Sí? Hoy en día con la amnistía, esto ocurrió hace muchísimos años atrás, hoy en día con la amnistía pues ya es, creo que hasta ciudadano, pero no sé si seguirá cumpliendo esa promesa que le hizo el Señor, pero fue una promesa para el Señor, y solamente Él y Dios arreglan ese asunto. Pero tengamos cuidado, pero estemos dispuestos. La idea aquí es que si yo quiero que el Señor esté cercano a mi vida, y yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida, presente al Señor holocausto. Y el Señor no está exigiendo holocaustos físicos materiales, aunque es parte de lo que creemos nosotros, de lo que Dios nos ha dado de gracia. También nosotros debemos dar de gracia y presentarlo al Señor y presentarlo a la iglesia. Pero en primera instancia es tu vida, ¿sí? Que tu vida esté consagrada al Señor. Eso es presentar y pagar los votos al Señor. Tu asistencia, tu participación, tus talentos, tu deseo de ser parte de soluciones y no de problemas dentro de la comunidad de fe y aún de la comunidad grande, la sociedad. Ese es pagar los votos a Dios. Porque Dios nos pide de que de la misma manera como Él nos amó, amemos a otros y mostremos a otros también esa gracia que Dios ha mostrado para nosotros. Entonces, paguemos los votos a Dios para sentirnos más cerca al Señor. Y obviamente eso no significa, y tenemos que ser claros en eso, que si por alguna razón usted no puede ofrecer algo a Dios, o no puede ofrecer los diezmos, entonces Dios no va a estar cercano a usted. El Señor sabe
sabe lo que hay en su corazón. Y por muy pobre que seamos, tenemos algo para darle al Señor. Recuerden la parábola ya de la viuda y el rico en el templo. Y la viuda dando la moneda solamente, el rico haciendo bulla por todas las monedas que estaba dando. ¿A quién miró con mejores ojos Dios? Es nuestra vida y lo que hay en nuestro corazón, como decía Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Y el Señor ve lo que hay en el corazón. Y cuando damos de corazón, hay cercanía con el Señor. ¿Sí? Ese es el tercer elemento de cercanía con Dios. El cuarto elemento lo puedo ver yo en los versículos del 16 al 17. Y es otra forma de ver la cercanía de Dios en nuestras vidas. Es cuando estamos listos para dar testimonio. Versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho en mi vida. ¿Qué es eso? Es dar testimonio, es predicar. No le pongamos predicar si le parece muy pesada la palabra. Es de que usted diga las bondades que Dios ha hecho en su vida. Y eso es predicar. Eso es dar testimonio. Y a eso nos mandó el Señor. Y aquí David está dando ejemplo de eso. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Sí. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y les contaré lo que Él ha hecho en mi vida. Cuando nosotros estamos dispuestos a hablar del Señor, a compartir del Señor, Dios está cerca de nosotros. Dios está con nosotros. Simple, pero real y efectivo. Número 5. Andar en rectitud. Cuando hay una intención en nuestra vida de hacer las cosas correctamente, de hacer las cosas apropiadamente, de conducirnos con las otras personas de la manera apropiada, vivimos y sentimos la presencia y la cercanía de Dios con nosotros. Versículo 18 dice, si en mi corazón hubiere yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, mirado de otra manera, puesto de otra manera, si estamos buscando lo bueno, si estamos procurando lo mejor de cada situación, si estamos viendo lo mejor en cada persona, Dios está cerca a nosotros. ¿Ven? Sentimos y vivimos esa cercanía de Dios en nuestra existencia. Dice el versículo 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Por qué? Porque el rey David estaba buscando la presencia de Dios, estaba buscando hacer las cosas con rectitud, hacer lo que es bueno. Andar en vida recta nos acerca al Señor. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. Irreprensible significa de que no hay que juzgarlo, no hay nada malo que decir de ustedes. Eso significa irreprensible. En santidad delante de Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y tengo una cita aquí más de Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es andar en rectitud. Y cuando hay esa intención en el corazón, Dios está cercano a ti. Dios está cercano a tu persona, a tu existencia, a todas las cosas que ocurren alrededor de tu vida, porque estás procurando andar en rectitud. Y finalmente,
el salmista nos muestra aquí otro elemento de acercamiento a Dios en el versículo 20. Dice, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El sexto elemento que yo veo aquí es la oración constante. Necesitamos la seguridad de que somos oídos por el Señor y escuchados. Y como dice aquí el salmista, Él no echó de sí mi oración, Él escucha mi oración. Y el apóstol Juan decía, esta es la seguridad que tenemos en Él, que Dios nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hagamos de acuerdo a su voluntad. La promesa de la palabra. Pero esas cosas nos acercan a Dios y tienen que hacer de nosotros personas, individuos que viven para bien, hacen lo mejor y que de esa manera también influencian a otros alrededor. Y de esa manera constituyen el pueblo del Señor, para la gloria del Señor, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor. Y en la figura que nos muestra Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Él está cercano, dice Isaías. Pero a través de estos elementos podemos ver y sentir la cercanía y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y podemos tener la seguridad de que no estamos solos, de que el Señor está andando con nosotros, caminando con nosotros. Primero la alabanza y la acción de gracias, soportando las pruebas, pagando los votos, dando testimonio, y la oración constante nos acercan a Dios, y también, sin olvidarnos, de andar con rectitud. 6 elementos. Yo veo 6 elementos allí. Posible que sean muchos más, pero estos son elementos que el salmista transmite allí, de ver esa cercanía de Dios y que nos permite a nosotros que Dios trabaje y toque en el instrumento de nuestra vida, y de que allí salgan melodías preciosas, no de música, pero de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestra experiencia cotidiana de relacionarnos con otros. Qué bueno cuando el Señor está cerca a nosotros. Gloria a Dios por eso. Sí. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Sí. Mientras Él esté cercano a nosotros, lo podemos llamar, en tanto que está cerca. El Señor está cerca, pero necesitamos dejar que Él toque el instrumento de nuestra vida. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que nos nutramos de este conocimiento para vivir por ello. Es lo que el Señor quiere. El Señor les bendiga. Oremos. Dios de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra que nos enriquece siempre. Gracias, Señor, por las promesas preciosas. Y yo te ruego, Señor, por tu pueblo, para que se alimente, Señor, de estas promesas preciosas tuyas, para que vivan por ellas. Para que, Señor, pasemos y atravesemos todos estos tiempos difíciles, sabiendo de que tú estás con nosotros. Y dejemos que el Señor actúe en nuestras vidas. Demos la oportunidad al Señor para mostrar su cercanía. Bendice a tu pueblo, Señor, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno de Respuesta en Fe. En Respuesta en Fe cantemos el himno Cerca más cerca, el número 264 del himnario de alabanza evangélica. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca,
salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Amén. Deseamos la bendición. Que la gloria del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo esté con su pueblo ahora y siempre, y nos permitan sentir y vivir la cercanía de nuestro Dios en cada aspecto de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga siempre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor les bendiga y recuerden, vamos a intentar el miércoles con Zoom a las 7:30. Bendiciones.